Paz de Cristo. Hoy traigo una enseñanza acerca de 10 cosas que hizo Dios por nosotros, así se llama. 10 cosas que hizo Dios por nosotros. En la Biblia encontramos infinidad de promesas que Dios nos ha hecho para con nosotros, pero hoy solamente he llevado esta enseñanza de 10 cosas que hizo Dios por nosotros, 10 cosas bíblicas que hizo Dios y que Dios en su misericordia, estas promesas que hizo Él para con nosotros están aquí en la Biblia, y hoy quiero que usted las conozca, si es que no las conoce. Y si las conoce, pues bueno, vamos a reformarlas, vamos a hacerlas un poquito más fuertes en nosotros, para que nosotros nos quede más claro que Dios no se olvida de nosotros y que está con nosotros. Vamos a empezar dándole lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 2, del 5 al 8, dice, la primera es, nos salvó. De las 10 cosas que Él hizo por nosotros, la primera es, nos salvó. Y esto es Efesios 2, 5, 8, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos rescató y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Nos salvó cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dice la Biblia que juntamente nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó juntamente con Él. Es importante destacar que Él se dio a sí mismo en rescate por nosotros cuando nosotros ya no valíamos nada, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él dio su vida por nosotros, y ahora nosotros, por medio de la fe, nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio para que nosotros agradarle a Dios, sino al contrario. El sacrificio lo hizo Él, y Él nos dio vida juntamente con Él para podernos salvar de donde ya estábamos muertos. Por eso es importante destacar de que Él fue el que hizo el sacrificio, y nosotros ya no tenemos que hacer absolutamente nada. Número 2, nos justificó. Dice en Romanos 5:1. Fíjense lo que dice Romanos 5:1, algo muy bonito y muy importante que nosotros debemos siempre ver y leer y darnos cuenta de lo que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Mire, nos justificó. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe nos ha justificado, y para que nosotros tengamos paz
Pero por medio del Señor, no es por nosotros mismos, porque hayamos hecho algo bueno, porque nosotros somos buenos o porque nosotros queremos así, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que se entregó en la cruz, en el que sufrió en el Calvario y nos dio vida, nos justificó, y ahora nosotros somos justificados delante del Padre. Por eso es importante destacar que nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros ahora, con la justificación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros podemos estar en paz. ¿Pero qué es en paz? Bueno, nosotros podemos confiar en el que nos justificó para estar frente de nuestro Dios ya sin ningún problema. Podemos entrar a donde está Él confiadamente. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos justificados. Somos justificados por medio de la fe, por medio del que nos justificó, que es Cristo Jesús. La número 3 que nos dice, nos reconcilió con el Creador, dice Colosenses 1:20. Dice, fíjese lo que dice Colosenses 1:20. Es muy importante nosotros mirar estos versículos que nos llevan a un pasaje, a una confianza en el Creador, que nosotros no tenemos ya nosotros ningún sacrificio que hacer. Dice Colosenses 1:20, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, de su cruz. Nos reconcilió con todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Imagínese usted, todo lo que estaba en el cielo, todo lo que está en la tierra, nosotros nos ha reconciliado con el Creador. Nosotros ya tenemos nada más que hacer, más que nosotros estar confiadamente y entrar ahí donde Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo, por medio de la sangre de la cruz que Él derramó en la cruz. Es ahí donde nosotros debemos estar confiados, porque nosotros sabemos perfectamente que el Cordero fue sacrificado, y cuando derramó su cruz, cuando derramó su sangre en la cruz, nosotros ya somos redimidos, y nos ha reconciliado con el Creador. Nos ha reconciliado nuestro Señor Jesucristo consigo mismo. Mire, el 4 dice, nos redimió del pecado. A ver qué dice, nos redimió del pecado. Es importante, ahí en Gálatas 3 dice, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición. Mire, cuando Jesucristo fue crucificado, y no nada más crucificado, cuando Él padeció desde el pretorio donde estaba hasta el lugar donde le iban a crucificar, donde estaba la cruz para crucificarlo, Él se hizo maldito, tomó las maldiciones de nosotros para llevarlas consigo. Todas las maldiciones que nosotros teníamos, Él las tomó en ese momento para que nosotros fuéramos libres de todo pecado y de toda maldición que nosotros habíamos tenido por medio de la ley. Cuando Él fue crucificado, cuando Él fue vituperado, cuando Él fue maldecido, cuando Él fue crucificado en la cruz y derramó la sangre, Él tomó todas nuestras enfermedades y todas nuestras maldiciones que nosotros teníamos, y ahí fue donde nos redimió del pecado, para hacernos libres del pecado, porque era lo más importante para Él,
que nosotros pudiéramos ser libres del pecado, fuéramos redimidos para poder entrar en el cielo, para poder tener una vida eterna. Y eso era lo que era necesario, que fuera crucificado un cordero, pero un cordero sin mancha, sin pecado, libre de toda contaminación. Antes crucificaban corderos, pero eran corderos animalitos, pero hacía falta que viniera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que nosotros por medio de su sangre fuéramos emblanquecidos y fuéramos redimidos del todo pecado que nosotros ya teníamos y veníamos arrastrando desde la ley. Ahora, con el nuevo pacto que hizo Él con nosotros, ahí es donde Él nos redimió de todo pecado. Dice el 5, dice, perdonó nuestros pecados. Dice en Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Donde tenemos redención nosotros por su sangre. Imagínense, otra vez nosotros nos damos cuenta que no nada más es un versículo el que nos lo dice, sino son muchos versículos que nos dice que por medio de su sangre tuvimos nosotros el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero las riquezas de su gracia no son poquitas, sino las riquezas de su gracia son inmensas para con nosotros, porque la gracia, cuando nosotros entramos en la gracia, nosotros fuimos enriquecidos espiritualmente. Esas son las riquezas que nosotros tenemos, espirituales. Y por medio de la sangre, el perdón de pecados. Ahí que nosotros obtuvimos por medio de Él, que nos amó y que nos sigue amando y que nos dejó sus promesas. Y esas promesas que son inquebrantables. Mire lo que dice el número 6. Selló el nuevo pacto. Ahí nos vamos a ir a Mateo 26:28. Dice lo que dice Mateo 26:28. Dice, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Otra vez, mire, otra vez es increíble que nosotros no podamos entender que por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nosotros hayamos obtenido el perdón de pecados. Porque cuando Él derramó su sangre fue el pacto que Él hizo para con nosotros. Ese nuevo pacto que ha sido dado a nosotros en Cristo Jesús. Mire, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es la que a nosotros nos da vida y vida eterna. El nuevo pacto que nosotros tenemos, lo tenemos aquí en esta sagrada Biblia que nosotros hemos obtenido. Es maravilloso que nosotros hayamos tenido el libro y que dice que el nuevo pacto, ¿qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto, como lo dije hace unos segundos, es la Biblia y todas las promesas que en ellas se encuentran. Las promesas que nosotros podemos encontrar aquí, estas son el nuevo pacto que Dios ha hecho para con nosotros y que no se limita a nada, sino que al contrario, todas las riquezas de su gracia son para con nosotros, para con sus hijos. Miren lo que dice el 7, dice, nos abrió el camino al lugar santísimo, y eso está en Hebreos. Está en Hebreos 10. Dice Hebreos 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mire, otra vez la sangre de Jesucristo es la que nos da la libertad y la que nos hace entrar en el lugar santísimo, porque por la sangre de Jesucristo nosotros ya hemos sido emblanquecidos, purificados y hemos obtenido ya el perdón de pecados. Dice lo que te dice también el 20, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Su carne cuando se abrió,
cuando Él fue crucificado en la cruz, ahí fue donde nosotros podemos ver que el velo del templo se rasgó. Y cuando el velo se rasgó de arriba hacia abajo, nosotros entendemos perfectamente que nosotros tenemos entrada al cielo, porque fue de arriba hacia abajo y no fue quien lo abrió un hombre, sino mismo Dios, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. Por eso nosotros debemos de estar agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por el hecho de que haya derramado su sangre preciosa para que nosotros fuéramos libertados y fuéramos libres de todo pecado. Miren también lo que dice aquí ahí en el 7, vamos a ir al número 8, dice, nos dio la vida eterna. Primera de Juan, vamos a ir a Primera de Juan 2:25. Primera de Juan 2:25, que nos dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa fue la promesa que Él nos dio, y si Él lo prometió, lo cumplirá, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando cumple algo, Él lo cumple, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ni hombre para mentir. Así es de que si nuestro Señor Jesucristo lo dijo y Él lo prometió, nosotros tenemos la libertad de creer, y por medio de Él nosotros sabemos que tenemos la vida eterna. Así es de que, mis hermanos, lo importante que nosotros tenemos por medio de Él, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres, como lo dice ahí Gálatas 2:5, que Él, por medio de Él, nosotros fuimos libertados, porque Él derramó la sangre con el propósito de que nosotros fuéramos limpios de todo pecado. Y así que si usted cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que Él murió y que resucitó y que derramó su sangre preciosa por usted y por mí, nosotros somos libres de todo pecado. Mire lo que dice ahí también Romanos, dice, y ahora nada nos puede separar de Dios. Romanos 8:39. Vamos a ir a Romanos 8:39. Dice Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ninguna cosa creada que pueda estar para querernos separar del amor de Dios. Nada nos puede separar, porque la reconciliación entre Dios y nosotros ha sido hecha por el mismo Dios. Así es de que nada nos puede separar del amor de Dios. El amor de Dios es infinito, grande y maravilloso, que nada lo puede separar usted de Dios. Al contrario, cuando Él derramó su sangre, nos unió más a Él, nos acercó más al cielo y nos acercó más a Él. Nosotros estamos ahora más que nunca más cerca de Él, porque Él con su sangre preciosa nos acercó a Él, y ahora nada nos puede separar del amor de Dios. Miren lo que dice el 10, dice, ahora somos su pueblo y herederos de sus promesas. Y ahí nos vamos a ir a Gálatas 4:7. Ahí en Gálatas 4:7, miren lo que dice. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nosotros somos herederos de todo lo que Dios ha tenido y nos ha prometido. Nosotros somos también sus hijos y herederos. Dice, así que ya no eres esclavo, nosotros ya no somos esclavos. ¿Esclavos de qué? Nosotros ya no somos esclavos del pecado, sino somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos de Dios por medio de Cristo Jesús. Todo lo que Él heredó, el reino de Dios, nosotros también somos herederos de Él, y nosotros somos hijos de Dios, y nosotros hemos heredado la vida eterna juntamente con Cristo Jesús, para que nosotros, donde Él esté, nosotros también vamos a estar.
Mire también lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Así es de que si nosotros somos escogidos de Dios y una nación santa y pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, me queda más que decirle que yo le estoy anunciando que Jesucristo aún está con los brazos abiertos para que cuando usted llegue a abrazarlo. A mí me queda anunciar las virtudes de aquel que os llamó, que me llamó a mí de las tinieblas a su luz admirable, y decirle que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario, y que aún cuando Él murió venció a la muerte y ahora está vivo reinando en el trono del Padre, porque Él es el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, mi hermano, mi hermana, si usted, mi amigo que me está mirando, si usted pensaba que usted no era salvo, créame que nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio, y no lo pagó con otra cosa más que con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz para que nosotros fuéramos libres y no esclavos del pecado, y que pudiéramos entrar al reino de Dios juntamente con Él. Así es que estas 10 cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo están aquí en la Biblia, y son muchas más, pero solamente hoy le he llevado 10 para que usted se dé cuenta que por medio de la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, nosotros somos liberados, y ahora nos toca anunciar las nuevas virtudes de aquel, las maravillosas virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así es de que, mis hermanos, es increíble lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque ¿sabe por qué? Porque Él es el Todopoderoso, al que le debemos cada mañana el respirar, le debemos la vida, y le debemos todo lo que Él hace por nosotros, y todas las cosas que Él nos da, que hace con nosotros, que nos da y nosotros no las merecemos, pero que Él en su infinita misericordia hace las cosas imposibles posibles para que usted y yo vivamos una vida feliz, tranquila, en paz delante de nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga, y recuerde que Dios murió por usted y derramó su sangre preciosa para que usted fuera libre y no fuera más un esclavo, y ahora es un hijo de Dios, una nación santa, real sacerdocio que Dios ha hecho al derramar su sangre preciosa. Dios lo bendiga, y no se le olvide darle like, no se le olvide suscribirse a mi canal para que le lleguen a más personas este pequeño mensaje. Dios los bendiga grandemente, porque Dios es poderoso en todas las cosas. Dios los bendiga.